Chico, voy a seguir. Porque no solo vino a demostrar poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Hola a todos, yo soy un león, con la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, vale, yo en la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. I got you. Hola a todos, yo soy el león, con la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, vale, yo en el día. Por favor, huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que nos eleva sobre el resto. Muy buenas, Pepes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá un poquito de música de fondo. Comenzamos con todo, ¿eh? ¿Conocen la renga? Bueno, ahí está, ¿eh?
Temón, está de moda ese tema, gente. Bien, ahora estamos acá un poquito viendo Bitcoin, una pequeña caidita tuvo 79.36. Y bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre, un poquito las criptomonedas. Ya estamos llegando a la sesión de Nueva York, estamos dentro de la sesión de Londres. Y bueno, vamos a ver si vemos un poquito de proyecciones en cuanto a, primero un poquito de criptos y después vamos a pasar a lo que hacemos todos los días. Vemos un poquito los índices, obviamente Forex, porque nosotros operamos Forex a la mañana. Y bueno, esa es la idea, pasar un buen momento, ayudar, compartir, buena música y cargar la nave. Recuerden que estamos en el planeta Pepe y nos tenemos que cargar con un combustible que es la música, ¿sí? Y la buena onda y obviamente darnos una mano entre todos, gente, para pasar un buen momento. Sabemos que este mundo es un poco solitario, pero qué mejor estar acá, ¿no? En el planeta pasándola bien. 79.36 la hora en este momento, estaba re perdido. El Bitcoin, ¿sí, gente? Así que bueno, poco volumen, poco movimiento, vamos a ver un 2% en caidita. Vamos a ver un poco lo que son las top 100, acá estamos viendo. En este momento, en esta horita, hay una pequeña actualización, sobre todo, miren, Teta 3.8, el porcentaje, en el día ya viene con un 6 y en la semana un 14, ¿sí? Un gran proyecto, después el resto están ahí, ¿no? No tienen un rojo fuerte, están entre un 0.2, 0.3 en positivo, están en el 0, nivel por encima y por debajo, 0.3%, la mayoría por encima y por debajo de la línea 0, ¿sí? Así que bueno, ahí están. Obviamente esto tiene que ver con la subida que tuvo Bitcoin y ahora obviamente el retroceso. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver en TradingView Bitcoin para ver esas velas diarias que venimos viendo ya hace 2 años en vivo todos los días, donde venimos analizando lo que son las proyecciones, los movimientos de esta famosa y querida criptomoneda descentralizada que a futuro seguramente estarán utilizando todos tus hijos. Y bueno, ojalá que surjan nuevas también y que los proyectos obviamente les den frutos, ¿no? Vamos a ir a ver un poquito lo que es lo que sería TradingView Bitcoin. Bueno, acá tenemos, esto es de ayer, me parece, o de antes ayer fue lunes, sí, de ayer, calculó de la semana un pequeño, ¿no? Una compresión del precio donde hay altos y bajos que van a un punto en común. Fíjense en que rompió y bueno, mirá qué bueno acá, a ver, esto lo veo ahora, ahí vemos cómo hizo el pullback que ayer les decía, ahí lo hizo, ¿ven? Fíjense, dice Pepe Mila puso la zona, vino, tocó y se devolvió. Ahora el precio está por encima de, obviamente, esa zona dinámica que la podés utilizar como, obviamente, según como la veas, como una oferta, como demanda, como soporte, como resistencia, como vos la interpretes. Lo que sí, sabés que rompió esa zona, donde vos la podés ver como una zona subjetiva, interesante. Recuerden que no son líneas, son zonas, que el precio circula y obviamente va dejando rastros en el pasado. Lo que van viendo en este momento son altos y bajos en un punto en común, rompe y hace un pequeño pullback donde el precio, como el día no cerró todavía, podemos ver la vela por encima, por debajo o formando una pequeña consolidación que veremos si en el transcurso de esta semana, estamos a martes, rompe lo que sería este alto, que sería interesante para romperlo, para ir ya prácticamente a buscar el hermoso halving de este año, que ya estamos dentro, pero saben que las ballenas se llevan, ¿no? Obviamente manipulan y se llevan su dinerito siempre a casa. Obviamente que el dinerito no es gratis, va a costilla o a costo de obviamente los pepes, ¿sí? Y las ballenitas que van por ahí, alguna que otra institución. Pero saben ustedes siempre que los que caen siempre al piso son los pepes, ¿sí? Recuerden, pepes son traders comunes, comerciantes, retail, ¿sí? Personas que van desde su compu a hacer una pequeña o una gran operación, pero que no terminan siendo nada comparado con una ballena, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, donde y alguna monjarrita también. En el caso mío soy un ballenato, ¿sí? Por la panza, bien ballenato estoy. Así que bueno, vela bajista en este momento, vela diaria, está formando. Si terminara así, podemos poner un nombre colgado, si quieres ponerle nombre a esa vela, donde hay que ver después cuando comience la próxima vela diaria de mañana, pero por ahora está ahí. Hay que chequear si hay fundamentales. En este caso estuve viendo, no hay de alto impacto que tengan que ver con el dólar hoy, así que bueno, los movimientos, a no ser que vean ustedes en otra plataforma, yo chequeo en 2 o 3 y voy viendo, ¿no? Las de alto impacto. En este momento no hay nada, así que bueno, vamos a ver sesión de Nueva York, qué sucede con Bitcoin y obviamente con el oro, con el índice, con los pares de divisas, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de esta varita para que vean el pullback, cómo velas bajan,
tocan y se devuelven, ¿no? En esta vela diaria que estamos viendo hay un mundo, ¿sí? Una fractalidad donde vemos, miren ahí vamos viendo los pequeños gérmenes que van comiendo. Miren ahí, cayó la vela, este es el cuerpo, la apertura obviamente, abre la vela, ¿no? El cuerpito, ahora está obviamente en esta zona que está acá, pero ven esta mechita que está acá, que es una mecha hermosa. Si vos te metes dentro de esa mecha, ¿sí? Ahí esa mechita que está hermosa, van a ver cuerpos en temporalidades menores que van bajando y van subiendo, ¿no? Van haciendo los famosos zigzag o las famosas ondas de Elliot, que hoy en día esas ondas de Elliot no son lo mismo que hace 20 años atrás, ¿no? Obviamente hoy participan nuestros amigos los bots y los movimientos son distintos, ¿sí? Pero igualmente ahí tienen una mecha interesante donde hizo un rechazo que si vamos a velas, miren, a velas, vamos a marcar esta zona para que vean, miren. Primero, ¿por qué usamos japonesas y no gráfica de líneas? Si vos vas a la gráfica de líneas, esa mecha desaparece, ven, miren, ahí está, ven, no está la mecha. Entonces, no quiere decir que esté mal, pero la gráfica de barras, por ejemplo esta, o la gráfica de vela japonesa, te sirve muchísimo para ver información, porque a mí me interesa. En este momento el precio llegó, rebotó y se devolvió de forma brusca. Algo vas sacando conclusiones. No quiere decir que hayas encontrado el santo grial. El santo grial es el de ayer. Mírenlo, el video de ayer, por la mitad del video les hice el santo grial. No le cuenten a nadie. Un secreto muy bonito donde van a entender cuál es el santo grial realmente, ¿sí? Mírenlo, por la mitad van a ver un dibujito que hice y ahí expliqué, ¿sí? Así que bueno, esa mechita, si nos vamos a temporada más chiquita, van a ver velas que suben y bajan. Miren ahí. Vamos a ajustar un poquito, recuerden el rectángulo, ahí está, ¿ven? Este rectángulo que estaba acá, que era una mecha, miren, bajó y subió. Obviamente estamos en una fractalidad menor en las larvas, ¿sí? Y dentro de este mundo existen otros sims más adentro, ¿sí? Así que ahí están, metidos y metidos. Nosotros, ¿qué temporada seremos los seres humanos? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Seremos M1 nosotros, gente? Bueno, ahí estamos, ¿sí? Obviamente estamos, obviamente en un retroceso, hizo un pullback en esas temporadas, pero nosotros en este momento vamos a ver lo que nos interesa es esto, ¿no? Obviamente vela bajista, rechazo, y ahora podemos empezar a ver si vemos scalping, si te interesa el scalping o el intradía, pero en vivo tenemos que hacer scalping, porque intradía es una mentira en sí, porque te pones en vivo a operar, ¿no? Como hacemos nosotros todos los días, chequeas los videos. El intradía está bárbaro, pero obviamente te digo, bueno, chicos, en esta zona si toca, voy a abrir una operación en M15 en H1. Bueno, dale, de acá 5 días te tengo que mostrar el resultado, o de acá 7 horas y estamos en vivo. Entonces lo mismo lo hago rápido, obviamente es más difícil, pero hago lo mismo rápido, y si sale bien, y si sale mal, muchas veces lo convierto en intradía para seguir, ¿no? Buscándole la vuelta, pero después lo muestro, que mejor, ¿no? Al otro día, o a los Pepe que están todos los días, les muestro los resultados, ¿sí? Así que gente, ahí tenemos una pequeña, ¿no? Un retroceso, y estamos viendo acá en Bitcoin, en M1, justo estamos viendo, fíjense que también está tratando de hacer una sensación de subidita, que sería lo que estábamos viendo en la vela diaria. Es una vela que cayó, tocó la zona que les marqué, esa compresión diaria, se devolvió y ahora está acá arriba, ¿no? Obviamente no está por encima de la apertura de la vela diaria, pero está con un cuerpo bajista, pero tratando de convertirse en alcista, ¿sí? ¿Cómo sería? Sería algo así. La vela cayó, ¿sí? Dejó una mechita y ahora está acá. Esa mechita que dejó, que sería la que está acá en el medio, la vela diaria, nosotros estamos acá en este momento acá, ¿sí? Entonces lo que hizo el precio se fue hacia abajo, ¿sí? Y ahora está en este momento acá, en temporadas chiquitas, ¿no? Ahora, esto puede terminar por encima de la apertura o por debajo también, o acá mismo, ¿sí? Eso hay que ir viendo. Por eso, nosotros podemos ir proyectando. No somos videntes, a excepción mía, porque tengo 2 dientes, ¿sí? Después nada más. No sabemos qué va a pasar en el pasado, en el presente sí, en el futuro no. Ahora, el que te diga lo que va a pasar en el futuro, salí corriendo, ¿sí? Haceme caso. Bien, a no ser que sea yo, obviamente, que saben que soy vidente, porque tengo 2 dientes. ¿Bien? Así que ven, ahí va, una buena gestión y una buena psicología van a ser obviamente el combo perfecto para que vos puedas llegar a ser rentable, y después obviamente lo más complejo es mantenerte en el tiempo, ¿no? Así que bueno, gente, ahora al decir la verdad, miraba, tras que éramos pocos no quedaba nadie, ¿viste? Tenés que mentir, no, tenés que hacer otra cosa, no, es así la realidad, gente, ¿sí? Así que ahí estamos, Bitcoin, me voy a ir a las velas, al índice para chequear el índice, y dentro del índice vamos a ver si nos conviene o no meternos a favor o en contra de algún par donde esté el dólar como base o como cotización. Me voy a ir a
velas diarias de vuelta, ¿sí? ¿Les gustó el dibujito acá? Sí, ¿no? ¿Vieron el bot el Snake, el que subí el fin de semana, ¿no? Lo creó quien les habla. Quedó rengo la víbora, le falta todavía algunas cositas, pero vieron que yo no soy programador, pero soy autodidacta y obviamente los anitos en el mercado es lo que le falta quizás a alguien que programa, ¿no? Y bueno, yo meto mano y ahí voy, debo tener como 500 robots armados por mí, igual que indicadores, pero la mayoría andan rengos, pero ahí se defienden igual, ¿viste? La idea es agregarles con el tiempo algunas cositas, pero la parte más compleja siempre es el después de armar el robot. ¿Sí? El tiempo que te lleva a buscar los buenos sets, ¿sí? Eso te lleva tiempo. Y como yo opero de forma manual y me va bien por suerte con eso, los uso como batallito de batalla, como caballito de batalla muchas veces. O para mostrarlo, ¿no? Que está bueno. Como hobby. Bien, me voy a ir a el índice, gente. Voy a poner lo que son las velas diarias. Falta rock and roll, ¿no? Sí, ahí está. Ayer salió el sonido doble. ¿Saben por qué? Porque tenía abierto el Google Meet, el micrófono y a la vez la aplicación que utilizo, esta que estoy hablando. Este micrófono que estoy hablando hacía interferencia con el otro del Google Meet. Entonces tenía que ponerle mute al de Google Meet para que este funcione solamente y se escuche bien. Igual salió bien, pero salió como con un eco, ¿sí? Ustedes si escuchan algo así, les encargo, me avisan. Vamos a ver, ahora sí, el índice. Ahí estamos, lista roja. No, este es el GER 40. El DAX. Ya está el DAX. Vamos al índice. Ahí estamos dentro del índice. Y bueno, obviamente acá estamos dentro del índice. Fíjense en las velas chiquitas. Miren cómo respeta lo que vamos marcando. Guarda, dice, marcó PP1000 ahí, tremendo. Ahí vamos, gente. Por ahora una vela chiquita. Observen todo el panorama cómo viene. Pero nosotros, obviamente, está bueno ver cómo viene el índice. El planeta Tierra está acá, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros ver ahora es esta velita. Ya con esta velita y alguna estructura que esté llegando del pasado, podés buscar, no sé, lo que venden los amigos, algún Smart Money, ¿no? Que venden la mayoría, o alguna estructura común, un alto, un bajo, un high, un low, que es eso en sí, y ver si te conviene buscar una operación y no darle tanta vuelta con nombres extraños a algo que es tan sencillo, ¿sí? Bien, ahora sí, nos vamos dentro de esta velita, la velita diaria, esta última velita, nos vamos a meter dentro. Voy a marcar acá una zona. Acá quise agarrar un low, ¿sí? Pero voy a aprovechar este rectángulo, lo voy a convertir en cuadrado, si es cuadrado. Ahí está, cateto adyacente, cateto opuesto. Hipotenusa, ¿se acuerdan, gente? Me voy a ir a las velas de 1 hora. Ahí estamos. Y ahí estamos. Bien, esto es lo que me interesa. En velas de 1 hora estamos viendo, olvídense cómo venía todo anteriormente. Si vos vas a hacer un scalping o un pequeño intradía, ven que está apoyando en esta zona, hizo una vela de volumen. ¿Puedes seguir la tendencia bajista? Sí. Puedes poner un Fibonacci acá si te interesan lo que son los números. Lo expliqué bien al Fibonacci. Hay gente que no sabe cómo utilizar Fibonacci, solamente pone los números porque se copia de los demás, pero tenés que saber de qué significa cada número. Hay unos videos que ahí les explico por qué sale algunos usan el 78, el 88, el 76, esas son raíces cuadradas del 61.8, el 61.8, por qué nace ese número de oro, que es el Fi, que es obviamente una letra griega, que tiene que ver obviamente con la suma de los cría de conejos y esa división entre números consecutivos que da como resultado ese número que se encuentra en todo el planeta, en el universo, y obviamente se agrega a los mercados financieros, donde la psicología, que son esas órdenes que uno va poniendo, todos vamos poniendo, las solemos poner en zonas, números redondos o números de Fibonacci, ¿sí? Bueno, esa es la idea, no es que Fibonacci es el santo grial, ¿sí? Y así todo, igual que lo que es GAN, ¿sí? GAN también se basa mucho, y bueno, y todo, Wyckoff, las ondas, todo tiene que ver con números, obviamente, pero lo que importa es que vos puedas hacer un análisis tranquilo, y si estás convencido, hacer alguna compra o una venta, ¿sí? Gente, dentro de esta velita que estamos viendo, es obviamente una vela bajista en este momento, comenzó la sesión de Nueva York hace 4 minutos y comenzó bajista, ¿sí? Vamos a ver si es simplemente para apoyarse en esta zona de acá, ¿no? Porque puede formar un fractal que ya lo está formando y irse hacia arriba, ¿no? Como para formar un doble techito acá, entre este alto y el futuro que puede venir, o seguir rompiendo los bajos como viene haciéndolo en este último tramo, ¿no? Acá ven que va rompiendo y venir a buscar otras zonas del pasado, como por ejemplo la
la próxima podría ser esta que está acá, ¿sí? Bien, ahí vamos. Vamos a ver si acá se frena o no, pero es un indicio para al que le guste operar el índice o que le guste operar lo que tenga que ver con el dólar, ¿sí? Obviamente la mayoría, el par más operado es el euro dólar, ¿sí? O el Pepe Mila, ¿sí? El billete de Pepe Mila, a veces el más operado por apendicitis. Así que bueno, acá estamos viendo, voy a sacar esta zonita, me voy a meter dentro de velas de 15 minutos. Ahí vamos a ver dentro de 15 minutitos. Fíjense que la vela que hizo un Pepe rechazo, ¿sí? Acá toca la zona, la mayoría que busca siempre. ¿Qué hacen los traders? Buscan los altos para buscar un order block, una zona interesante. Pero lo que no se dan cuenta, lo primero que toca es acá abajo. ¿Sí? Fíjate que ahí tocó ahí abajo, ¿ven? Obvio, no quiere decir que porque haya un techo acá y otro techo acá arriba, para lo que viene de abajo, va a tener que frenar acá, no. Puede hacer una escalita y sigue hacia arriba. Pero ahí chocó ahí, ¿ven? Así que bueno, ahí va la vela recuperando lo que subió hacia la baja. Vemos un oscilador debajo que está tratando de llegar a la sobreventa. Recién está saliendo del nivel 50. Así que bueno, vamos a ver velas de un minutito. Y bueno, después podemos ver si alguno se anima a hacer alguna operación en vivo. Yo vengo operando todos los días en vivo, 1, 2, 3 operaciones, pongo los bots míos a operar también, así que no estaría mal que ustedes se sumen a operar, ¿sí? Después si está bueno charlamos un rato, pero a buscar una operación, ver yo cómo operan ustedes, ¿no? Si no te animás en real, metele en centavo, en demo, pero pasarla bien un buen momento y bueno, que se quiera sumar a operar, hacer alguna operación o hacer alguna preguntita, me avisa, ¿sí? Que estamos a tiempo. Igual si quieren que analicemos algún par, también, ¿sí? Así que bueno, gente, eso es el índice. Si quieren podemos pasar por el oro. El oro me interesa bastante porque tengo mucho, ¿no? Mucho oro tengo en mi corazón, ¿sí? Y aparte porque saben ustedes que soy astronauta yo, ¿no? Te lo digo a vos que me estás escuchando. Vos sabías que soy Pepe Mila, soy un astronauta. ¿Sabes por qué? Porque voy a Marte. Voy a Marte toda la vida. Bien, no se rían, gente, Vamos a ver un poquito de música. Le voy a tirar acá un poquito de music, a ver qué le podemos tirar. ¿Quieren que veamos algún par rapidito? Me avisan, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Comencé un poquito más tarde hoy, gente, se me complicó un poquito porque estaba cerrando una operación de la cuenta que es un poquito más grande que la que tengo para poder llenar la heladera, si no me echan a mí, ¿viste? Y bueno, es así, se me complicó un poquito una operación ahí, pero bueno, está tranqui, no había fundamentales, pero no se mueve y se te mueve cuando tenés que arrancar el streaming, es así, ¿viste? La ley de Murphy. Así que bueno, ahí la cerré, quemé la cuenta y bueno, ahí estamos, ¿bien? No, vamos a ver música, a ver qué les puedo tirar. Les voy a tirar un poquito de los piojos, si les interesa, vamos a tirar un poco los piojos. Gente, participen, sumen, estamos todos los días en vivo. Tengo una gran idea para los que ya están, los que voy conociendo en Discord, ya saben, los que están ahí metidos, que voy a ir compartiendo algunos bots, algunos indicadores, algunas herramientas y voy a ir sorteando. Tengo una idea, obviamente, les mandé el audio por Discord, no se cargó todavía, así que no sé si lo tengo que grabar de vuelta, pero la idea es, recuerden bien los nuevos y los no nuevos, que la idea es, ustedes, a medida que van sumando días y días estando con nosotros, no el que viene un día, escribe hola Mila y se va y no viene por un año, por más que lo conozcan, no, los que están casi todos los días, que están, por más que sea uno, va a ir sumando años, ¿sí? Cada vez que pasa un mes, suma 10 años, cada vez que pasa un mes, suma 10 años, ¿sí? El que vino una vez o dos y estuvo el año pasado 10 años, ya no, arranca de cero, ¿sí? Pero van sumando y a medida que van pasando los años del planeta Pepe, van a pasar a otras dimensiones en el Discord, donde la dimensión 1 es hasta los 300 años. A partir de los 300 pasa a la dimensión 2, a partir de los 400 dimensión 3 y así vamos, ¿no? Hasta los dinosaurios. Y en la dimensión 2, en la 3, van a ver, por ejemplo, los bots, se los voy a dejar ahí, gratis, para que lo use el que lo necesite, con los sets. Obviamente los que están en la dimensión 2, solamente que hablen de eso, ¿sí? Y de otras cosas del chat en general también, pero que no lo compartan con nosotros, ¿sí? Y obviamente van a haber sorteos para que los que tienen 10 años, a lo que voy, comenzás con 200 años el planeta, ¿sí? El que arranca nuevo me dice, arranco, me llamo Pepe Juancito. Bueno, Pepe Juancito ya tiene 200 años. Ahora, cada vez que suma un mes son 10 años, 210, 220, 230, a los 10 meses tenés 300 años y obviamente pasás a la segunda dimensión del planeta Pepe, ¿bien? Y a la vez voy a tirar una ruleta, que miren, se las voy a mostrar acá, la ruleta, es una ruleta que acabo de hacer, acá miren a ver si sale la ruleta, si es que sale.
No sé si ahí está la ruleta, calculo que sí, ahí la están viendo. Bueno, esta ruleta, obviamente la voy a modificar. Cada 15 días, una vez por semana, la voy a tirar para el que se anime, porque te va a sumar años y te va a restar años, ¿sí? Te podés ganar una plantilla, mira acá, a ver. Un autógrafo de Pepe Mila. Hasta eso. Indicador de regalo, por ejemplo. Bueno, al que le tocó, bárbaro. Ahora otro. A ver, yo les voy a decir, a ver, Juancito, a ver a Juancito que le toca, de los que se animan, porque te puede restar años, ¿eh? Mira acá. A ver. 10 años. Bueno, sumaste un mes menos, ¿o no? A ver, Pedrito, ¿qué le toca a Pedrito ahí? Vamos a ver a Pedrito ahí. Tiramos con Pedrito. A ver. ¿Qué le toca a Pedrito? Mirá. Un bot de regalo, ¿vieron? Y así van a encontrar menos 30 años, ¿sí? Te perdiste 30. Eso es, te tocó a vos para tirar la ruleta. ¿Te animás, sí o no? Y si te animás y te toca menos 30 y tenés, no sé, si tenés 220 arrancás de 200, pero si tenés 250 arrancás con 220, ¿eh? Así que, y no es la corriente, no es la alterna, ¿sí? Así que ojo, gente, el que quiere... Vayan al Discord, que ahí vamos a empezar a armar esas cositas. Y pasen por Telegram también, ¿sí? Me agarró hipo. A ver, ¿qué tenemos acá? Uy, mirá, vamos, escucha esto, escucha cómo me habla el amigo. Las mañanas en tendencia a la catástrofe. ¿Escucharon? Bueno, ahora, como me está pidiendo eso el amigo de la catástrofe, me dice, no, catástrofe no quiero, yo quiero music. Ahí está, mira, escucha, desde lejos no se ve, escucha, Voy a leer los mensajes porque me acordé que ayer me habían dicho los amigos, tenés que ponerte las pilas con los amigos. Así que ya arranco, Somos poquito, ¿no? Y bueno, ahí vamos, tirando, gente. Dice, desde lejos no se ve. De lejos no se ve. La rompemos hoy, gente, ¿Vieron ayer y la semana pasada qué lindas operaciones, qué lindas cositas, Qué buena charla ayer, Miren la charla de ayer que nombramos a varios traders conocidos, entre todos a uno que es, aparte de trader, es psicólogo, muy buena persona por lo que veo, transparente. A ese tipo de gente tienen que seguir ustedes, apoyarlas, A mí no, que no me conoce nadie, pero a ese tipo de gente sí. ¿A los que venden humo? No. Escuchá. Bien, vamos con los mensajes. A ver si funcan ahí, ¿Cómo le va al amigo? A ver, ahí tenemos... Bueno, me tomó algo, Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Espero que bien, Sumate a Discord, Cristian, ¿cuál es tu Pepe? Si te llegás a agregar el Pepe y querés sumarte al Discord para arrancar con los 200 años, a no ser que veamos cuándo comenzaste para sumar los añitos, ¿Cómo va? Adentro dice que afuera llueve. Buen día, Ezequiel. Muy buena charla ayer, Está bueno para tener que comentar algo, obviamente, interesante, ¿no? Sobre todo de los vendehumos y esas cositas. Sumate cuando quieras para comentar lo que sea, para mandar al frente a todos los garcas que se te crucen por el camino, que estén estafando a la gente, que no sean rentables, o que sean rentables, pero que estafen también, ¿no? No se olviden de poner me gusta. Bueno, ahí tenés razón. Le voy a tirar yo también. Yo le puedo tirar un like, ¿o no? Sí, total. ¿Cómo le das al mate? Sí, al mate. Si vos supieras que adentro no hay agua, si supieras que hay gas, tiene gusto a cebada la cerveza, Vos sabés que me corté el pelo, no estoy corriendo y tengo la cara como una torta frita, así que capaz que me voy a la cara de choclo. Que me pónganme, quiero ver la cara de choclo. Y yo les pongo la cara de choclo, ¿Cómo le va, Cristian? Ahí te mandé un audio, no sé si lo escuchaste de lo que me habías pedido. Ahí lo tenés, genio, viste que yo cumplo, todos regalitos, espero que te sirva, no compartas y obviamente sacale fruto, tené cuidado,
Mucho cuidado, te puede quemar una cuenta, todas esas cositas. Y siempre cuidado, ¿sí? Cuida mucho tu plata, que nadie te va a ayudar. Cuando, ¿sí? Te la van a sacar más que ayudarte. Así que ojo ahí, trata de buscarle los mejores sets. Y bueno, probá con esos, anda viendo. Tené cuidado con la secuencia. Y bueno, y todas esas cositas que te expliqué, ¿sí? Bien, buen día. Y después avísame, Pepe Gatillo, si estás en la segunda dimensión, vos. A ver si podés ver el bot que compartí en la segunda dimensión, para que ahí puedas hablar con los que estén en la segunda dimensión de ese bot y que lo prueben en real, en demo, como quieran, Buen día, ¿cómo le va Pepe Paragua? ¿Cómo andás, genio? Espero que bien, ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ayer estuvimos hablando bastante, ¿no? ¿Vos eras el de Discord o no? ¿O le estoy errando? ¿Vos eras Ricky Ricón o le estoy errando? Bien, sumate, muy bien, sí, ese es el bot. Hay que ponerle música bueno, después vemos, ahí me pasó un video para ver el amigo Ezequiel, Gracias por compartir, gente, y bueno, si me traen un Pepe les regalo 10 años, vamos a hacer así, cada uno que me traiga un Pepe, 10 años, si me traen 2 Pepe, 1 año, un chanta, no, tráigame Pepe, gente, vamos, para ustedes, para mí, para todos, así los comemos, acá los morfamos, El SP500, ¿querés que lo veamos? Bueno, estoy en Discord, Mila, estoy hace bastante por acá, unos 4 o 5 meses. Bien. Sos vos, Cristian, ¿no? El que hablamos, ¿eras vos? Entonces le estoy errando, no me acuerdo con quién hablé ayer, que le comentaba algunas cositas que quería hacer y tener cuidado, ¿no? De los muchachos, ¿no? Y las muchachas, que son peligrosísimos, ¿no? Ya la quemó, no me joda. Boludo. Digo, terrible. Te pasé el que le quiero pasar a los vendehumo. No me jodas, ¿te quemó la cuenta ya? ¿Pero qué tenía? ¿1 centavo? Ahí está, no la quemó. Muy bien. Bueno, guarda, Fundamentales, si lo utilizás con las fundamentales, podés llenarte de dinero, pero también podés tener un drawdown que después lo vas a tener que recuperar con alguno de los Xinjiang que te he explicado o los que falta explicar, ¿no? Así que ojo ahí, Si querés me subo y tiramos unos tiritos rápidos porque debo salir al dentista. Yo soy vidente. Si querés te presto uno de los 2 dientes. Como quieras vos. Pero me voy a quedar con uno solo. Eso no sé, si querés te comparto uno de los 2 dientes. Encima son chiquitos los dientes. No sé. ¿Viste cuando dormís? Me los aprieto, ¿viste? Bien. Bien, gente. Uy, tengo la ruleta de fondo acá. Pensé que estaba... a ver, vamos a jugar con Pepe Gatillo. Supongamos que este es Pepe Gatillo. Me dice, Pepe Gatillo, él tiene, supongamos que tiene, después voy a sacar la cuenta, porque él participó siempre. Hay algunos que desaparecieron, aparecen cada tanto, arrancarán de cero, pero él cada tanto está. Y calculo que si le sumo los años, debe tener, no sé. Bueno, andá sacando la cuenta, Pepe Gatillo, a ver cuántos años tenés. Pero ponele que te toca a vos, ¿no? A ver, le tiro un tirito a Pepe Gatillo, a ver qué le tocaría. Este viernes, por ejemplo. A ver. Puse, me pagan un asado, guarda, Mirá, menos 90 años, Pepe. Así que devolveme el robot y volvete para la primera dimensión. Por eso es peligroso esto, El que se anima, la mayoría son positivos. Hay uno que, por ejemplo, este que está acá dice, se paga un asado. Me puedo sacar una foto con Pepe Mila. Me da un autógrafo Pepe Mila. Te recreído, ¿viste? Pero bueno, menos 90 te tocó ahí. Así que guarda, Bien, nos vamos a dónde? Al SP500. A ver, vamos a ver acá. Un segundito. Si lo encuentro. Que me diga Pepe. Bueno, Pepe Paragua o el amigo que quería SP500. Si lo opera. ¿Qué haces con ese paquetito de empresas? 500, 499. A ver, vamos a ver. Estoy perdido acá, está. Y dice: la última noche vas a bailar como si fuera. Genio, está en M1, está un banderín hermoso. Y habría que ver qué temporalidad operás vos. A ver, vamos en el diario. Hoy, que vos sabés que el SP500 siempre cae, pero siempre te conviene hacer operaciones o bots al alza.
obviamente comiendo siempre, si haces al alza, chequear la distancia de la máxima caída que tuvo en los últimos 2 o 3 meses, por ejemplo, ¿no? Por si cae, por si querés, me voy con Rodrigo, me parece, gente. El argentino me va a entender. Ahí está, me agarró una sensación de que me iba, ¿eh? Ahí está, mira, está haciendo en la vela de hoy, fíjate qué bonito, una vela alcista. Fíjense que al lado, vamos a ampliar acá un poquito lo que es, vieron que es alcista todo como siempre, obviamente. Interesante para, primero, si rompe estas mechitas que están acá, obviamente siempre hacia el alza, es interesante que venga a buscar esta mecha. Si esa distancia te interesa, está bárbaro. Y lo que voy viendo acá, si ajustás un poquito ahí, estas dos zonas nada más, y me voy a velitas de 1 hora, a ver ahí, si ajusto un poquito el panorama acá, tenés, mirá, ¿está para compras? Sí, pero está llegando a una zona de resistencia. Tendrías que esperar a que vuelva a caer y o que rompa y apoye con pullback si querés ir más tranquilo para buscar que llegue a esta zona que está acá arriba, ¿sí? Cayó de forma profunda, se devolvió después de este dip, está consolidado, está tratando de recuperar lo que cayó, ya recuperó más de la mitad de esta vela agresiva y de esta otra, de esas velitas que cayeron, pero por ahora, antes de hacer compras tenés que esperar que llegue a esta zona. A no ser que de acá hasta acá te convenza la distancia en M1 y hacer un scalping duro y puro ahí. Está llegando a la sobrecompra. Como no llegó, esto te da pie a poder seguir buscando lo que serían, vamos a marcar acá, a ver, alguna pequeña compra. Pero si cae, acordate que te podés comer hasta acá abajo. Hay que ver qué tipo de técnica tenés vos para operar. Si es intradía, scalping, ¿ves? Mirá. Acá podés buscar ventas también. Si buscas zonas, ves esta zona que toca, podés buscar ventas hasta acá, por ejemplo, retiro ahí, primer retiro, segundo por acá, ¿sí? En el caso de que venga, obviamente, a buscar esta zona que les marqué ahí, 2 toques, ven ahí, ¿sí? No sé vos qué temporada operás. A ver si me escribió algo. Nos fuimos a la B con la ruleta. Sí, no importa, ya te saqué el robot, ¿sí? No te hagas problema. Y no te conozco, ¿quién sos vos? Menos 90 años, no tengo ni idea quién sos, flaco. Ricardo Martínez, el amigo. Algo escribiste en mayúsculas seguramente, por eso el bot te sacó. Pero fíjate ahí si llegás a hacer compra arriba de esta zona, ¿sí? Acá no te arriesgues. Esto es alarma, danger. O ventas o esperá que rompas, ¿sí? ¿Qué hice ahí? A ver. Nos fuimos a la vela, amigo, qué grande. Bien, vamos a la plataforma, gente. Me voy a sacar un poquito acá los amigos. Me tengo que acordar de, obviamente, rapidito pasarles el saludo, ¿no? O el mensajito que dejan. Si no, se me van los Pepe, ¿viste? Es verdad. Bien, me voy a la gráfica a ver si tengo acá el MT4 armado, por las dudas, para no hacer cualquier desastre acá. Dame un poquito. Nos vamos. Bien, acá estamos viendo un poquito lo que les traje hace 50 millones de años, la fuerza de la moneda, una herramienta más que les he compartido a ustedes y a tantos otros que han desaparecido en nuestro hermoso y querido planeta Pepe. Pero bueno, obviamente les servirá tanto esta plantilla como esta para ir viendo las fuerzas de la moneda, como la famosa viborita que teníamos. Vieron que se enlazaban entre todas. Ya me aburrí de esa porque la empecé a ver repetida en otros lugares. Digo, la saco porque los amigos vende humo hacen terribles cosas, ¿no? Pero bueno, acá estamos para ver obviamente un poquito lo que tiene que ver con las fuerzas. El CAD está débil, el australiano está fuerte. Tenemos que esperar, obviamente, van ya prácticamente unos 20 y pico. No, media hora ya, me parece, de la sesión de Nueva York. Así que bueno, el NZD está fuerte, ¿sí? Tienen que ver el spread que manejan en su, ¿cómo se llama? En su broker. Y obviamente saben chequear las fundamentales. El CAD puede ser también como para operarlo en contra. Hay que ver si la estructura les conviene según la temporalidad, la ondita donde esté ubicada esa temporalidad, alcista o bajista, si está como base o como cotización, ver qué conviene según la otra divisa. El australiano también puede ser que lo puedan utilizar a favor. Ojo, el dólar por ahora está débil. Estamos viendo el índice hoy hace un ratito, así que podemos ir chequeando eso, ¿sí? Por ahora
Veremos si encontramos algo en el mercado, ¿sí? En cuanto al bot, acá tengo un bot, el telaraña debe tener 1.000.000 de órdenes, sí, ahí está, mirá, me cerró varias, acá me cerró otras, y en el panel general debo ir, mirá, -3 voy a ir, -15, -6, -30, uy, me quemó la cuenta, no, ahí va, bueno, hay que ver qué pasa, lo voy a dejar, ¿sí? Ahí está, bien, a ver qué pasa en un rato, ¿bien? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito la fuerza, ¿sí? A ver si alguno quiere ver algún par, algo me avisa, ¿eh? A ver, voy a poner acá. Me protegía y perdí un ojo por una espada. Antes. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Qué temón, qué temón, qué temón. Down, doom, down. Antes. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después. Me abrazabas y me lamías cada herida, A ver acá. cada llaga. Antes. Antes, cadena lleva y en un percal. Bien, ¿hay alguno de ustedes dentro de algún par para analizar, para ver si nos conviene meternos o no? Me van diciendo, mientras el bot acá sigue abriendo órdenes que da calambre. Gente, la vamos a romper, ¿Alguno se quiere subir al vivo? Pepe Gatillo, ¿querés subirte? Te comparto tu pantalla, no hay problema eso. Si querés hacer alguna operación. ¿Cómo estás con el Calgen? A ver cómo va el Calgen. Si hay alguno con alguna operación abierta en negativo o en positivo y quiere compartir la pantalla, me avisa, Mirá el Calgen, bajó bastante, en un minuto. No sé cómo estará en otras temporalidades, pero... Ajá, mirá vos. Todo esto lo podrías haber gestionado. Obviamente te metés acá, te come el spread, ¿viste? Pero bueno, ahí va. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Ahí ves si puedo compartirte. Si no, hoy quizás te conviene ver bien el bot, Vos avísame por las dudas para no complicarte vos, Si tenés el bot puesto y a la vez tenés algún par manual, guarda ahí, Alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Qué linda la música, gente. Escuchá, farolito, escuchá. Bueno, NZD por ahora vamos a ver si realmente vale la pena buscar algo a favor o en contra de alguna de las moneditas. Por ahora el NZD es fuerte, pero suele tener su spread que lo acompaña, ¿no? Sobre todo en esta sesión,
que es la más movida, pero el NZD con la mayoría de los pares tiene un spread interesante, ¿no? Juan Pedro Fasola, amigo. ¿Conocían esta música los que no son de acá de mi país? De los 90, 2090, por ahí. Fasola, nuestro gran amigo. Se me baja el volumen, ¿vos podés creer? A ver, sí. A ver ahí, si se quedase ahí estaría bárbaro. Pero me lo vuelve a bajar, A ver ahí, sí. Bien, vamos a buscar a ver si podemos encontrar la oportunidad de hacer alguna operación. Bien, si ustedes están en algún par, avísenme. Alguna de estas moneditas que estamos viendo. A ver acá, pendientes. A ver un poquito las pendientes en temporada de M5. Bueno, el neozelandés, el dólar neozelandés está fuerte. Está débil el canadiense. Podemos buscar en contra del CAD, pero está sobrevendido. Muy sobrevendido. Entonces puede darse la vuelta también. Hay que ver si el que quiere esperar para un intradía también. Así que hoy vamos a ver si sale algo hoy. ¿Qué pasa? Voy a quemar la piedra de tu locura. Así no hay amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura. Así no hay amargura y se va el dolor. Gasolina, querido. El australiano, A ver el australiano con el dólar, a ver. Que te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se está. Suba al árbol que está amaneciendo. Me gusta para compra, hay que ver qué nos encontramos a la izquierda para decir. Mira, meto tantas cosas. Opa, y está llegando ya la zona. Son 4 pips y después se puede caer toda una vida, pero también puede romperla e ir a buscar esta otra zona. Puede ser el pulgar. Le voy a tirar una orden y si cae, que me saque, ¿sí? Un poquito le voy a poner para tirarle alguna orden más. Estamos en H4 ahí. Voy a marcar solamente para tener una idea esta mecha de ahí antes que dispare. Si se llegase a caer, miren el gap que hizo, Ojo ahí, Voy a poner muy poquito para tirarle una orden más arriba porque estoy en dudas. La voy a dejar por ahí, ¿sí? Si cae puede ser de forma brusca, gente. Ojo, en el caso que llega a tocar. Por eso ustedes, mamma mía, atentos, ojo al piojo. Porque estás comprando en la ola, ya al final de la ola, pero esa ola puede seguir. Por eso cada uno toma su riesgo, ¿no? Si cae veré qué hago, si pongo stop o si hago algún par de grillas o veré lo que hago, ¿no? Lo que más me convenga, ¿no? Uno no sabe. Está un número redondo muy cerquita, así que capaz que de acá tenemos nada tampoco. Bueno, voy a ver qué hago. Va a ser una hermosa Lucifer. Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás. Salió hermoso ayer, la operación. ¿Vieron qué lindo?
imagen acá. Bien. Libra. ¿Qué dice acá? Libra, dólar, short. Estoy, Mila. Ah, bueno, vamos a verla ahora. Dale. Si no me abrió la orden, vamos ahí, dale, vamos. Me dice el amigo. Yo quiero operar, pero no sé a cuál entrar. No, tranqui. Mejor si no sabes a cuál entrar. Preferible no meterte. A no ser que tengas alguna técnica, algún Xinjiang. Pero si no, tranqui. Por lo menos pasar un buen momento, haceme caso. Y no complicarte, porque viste cuando te metes a una operación y se te pone en positivo bárbaro, pero no sabes si fue porque te metiste vos con el análisis o por el tarro. Y preferible no tener tarro en esto, inclusive dejar pasar estaría bueno a arriesgarse. Preferible eso, ¿no? Mientras menos estás en el mercado, más chances tenés de no perder. Está enrangado el Callen. Bueno, vamos a ver cuándo lo sacás todo en positivo, o en tabla, o una pequeña pérdida o una gran ganancia, depende, ¿no? Perdido como turco en la neblina, es el amigo. Sí, todos estamos así siempre. Lo que pasa es que yo tengo unos lentes especiales, ¿verdad? Los lentes de Planeta Pepe. Era visco, Sí, ahí me dice una mecha, sí la vi ahí. Sí, viste cómo soy yo. Turco, ¿no? Como dice el amigo. La vi a la mecha. Pero muchas veces eso es lo que piensan todos, ¿no? Que ahí se va a dar la vuelta y se va para arriba. Quiero ir un poquito en contra de lo que tendría que hacer realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver igual, sí, es verdad. Gente, ¿quieren alguna canción en especial? Me avisan, Vamos a ver si encontramos acá una para compartir a ustedes. ¿Se escucha bien la voz o muy bajita? Porque el micrófono automáticamente se me baja. No sé qué será, una bacteria. A ver acá algo más. Mira, acá tengo para compartir algo más tranqui, a ver. Ese estaba lindo, los piojos, pero se los pongo siempre. A ver si les puedo cambiar un poquito la melodía. Rock nacional, bueno, acá tenemos. Bueno, vamos a tirar un poco los redonditos, ¿sí? Para el que no conoce, el que conoce debe estar cansado, pero buena música, gente, disfrutan, Toxi Taxi. ¿Qué tenemos allí? Las letras son terribles. Que le gusta la psicología, escuchen las letras de Patricio Rey y los redonditos de Ricota. Tremendo, Si las entendés, te ganaste 20 años de Planeta Pepe, Obviamente tienen un sentido muchas, ¿no? Pero... ¿Dónde está? El Toxi viene y va. Y tu sombra va detrás. Bien, Pepe Gatillo, ¿querés sumarte? Si te llegás a sumar, avísame. Tené cuidado porque tenés el bot. Pero acordate que seguramente voy a tener que poner mute el micrófono de Google Meet, ¿sí? Me vas a tener que escuchar por el live vos, ¿sí? Por el de YouTube. No sé si tenés auriculares o de alguna forma poder hacerlo. Un toque por si las moscas van. Y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ay, es mala esa vela, es vela asesina. Mirá que te toco, me dice, mirá que te toco y me voy. Te toco y me voy. Sueño con Luis María. Ya. Muerto cuando Me decía. cada día veo menos, Cada día veo menos. cada día veo menos, creo menos mal. Acá me dice el amigo, si no me come el swap del Calgen. A mí me comió un swap una vez, tenía 33 años y era policía privado, un swap, ¿no? Me comió todo, ¿no? Era hermoso. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Voy a buscar agua caliente, gente, y vengo. Disfruten de la música que ya vengo, Voy a buscar agua en 3 segundos, estoy acá, Lo dejo en buenas manos. Abandonado allí. Si alguno quiere sumarse para charlar mientras, ya vengo, Ay, voy al baño, no aguanto más, se sentía. Ahí vengo. Así las cosas, la fiera más fiera.
fondo. ¿Apretaste la cadena? Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. Miraba el cielo justo a tiempo, miraba el cielo justo a tiempo, ay, 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 ay. Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento, ay, 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 ay. La civilización la amaba, la civilización la amaba y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Bien, gente, vengo con agua calentita. El ejemplo que les voy a dar ahora sirve para intradía. El ejemplo en sí es para que ustedes puedan utilizarlo para intradía, para scalping, para lo que quieran. Pero, ¿por qué voy a hacer este ejemplo ahora? Fíjense, me está llegando una zona donde el precio se puede caer. Yo voy en positivo. Supongamos que acá vamos en H1, 30 pip o 20 en positivo y buscás 100. Pagate aunque sea un pedazo cuando está llegando a una zona, ¿sí? Porque si se devuelve y esas 4 horas o 5 o 6 que estuviste esperando no te pagaste nada, es una lástima. Vos pagate porque vos no sabés qué puede pasar. Si el precio cae y te saca, por lo menos te pagaste algo. Y si sigue subiendo, bueno, fue un buen análisis. Y si te quedó un parcial, seguís con ese parcial, con lo que te queda, o te podés volver a meter. Pero guarda, porque si no es una lástima, ¿sí? Vaca cubana. Vaca cubana. Bueno, ahí voy a dar un ejemplo. Voy a esperar un poquito más, pero voy a hacer una vamos a hacer una... Voy a esperar un poquito más.
esa es la zona imaginaria que le pongo para ver cómo cae. No creo que me toque, se puede apoyar en el número redondo que está por encima, pero a donde toque esta línea que está acá arriba, si la toca, me pago la mitad de lo que tengo. Si tenés un lote, te pagás la mitad. Ahí, yo me voy a pagar la mitad, como para terminar. Por ejemplo, muy poquito me pago, pero para sentir, bueno, me pagué el medio kilo de pan, gente, de pan francés con factura alemana. Ahí está, pack, ahí me lo pagué. Adentro, ya es mío, ¿sí? Si ahí tenés 20 pip, wow. Si tenés 5 pip, también. Todo suma, ¿sí? ¿Por qué te pagás ahí? Y porque veo que esa zona que marqué es una zona donde el precio puede tener un pequeño retroceso, pero también puede tener un retroceso hasta acá abajo. Y si viene hasta acá abajo, bueno, me sacó en positivo, no perdí nada, pero no me pagué nada, ¿sí? Piénsenlo al revés ustedes, ¿sí? No tienen que tener aguantando una operación porque son superhéroes, ¿sí? Acá tienen que ir al mercado a sacar, en algún momento se va a dar más rápido, en otro la distancia va a ser, por ejemplo, de acá hasta acá, entonces lo dejás, en otro va a ser menos, te volvés a meter. Yo acá si rompe me puedo meter acá arriba en una compra porque rompió la zona que yo veía interesante, ¿sí? Donde acá inclusive puedo empezar a utilizar la gestión. Si yo tenía un lote, me saqué medio lote, ese medio lote lo puedo poner arriba, pero como no soy loco, en vez de medio lote le pongo la mitad de ese medio lote. Entonces voy con un drawdown en positivo en el medio lote y del otro medio lote que me pagué toda esa mitad, le pongo la mitad de ese medio lote. Que si va para arriba va a ir sumando y si va para abajo voy a estar en ganancia con la operación abierta y con lo que cerré en positivo, porque el drawdown va a ser positivo y la que cerré va a estar por encima del resto. ¿Me entienden, gente? Todo matemática y punto. Ojalá que venga y toque el stop para que vean qué bueno pagarte algo. A lo que voy, obviamente, ojalá que no lo toque, pero ¿me entienden? Gatillo, ¿le entraste a la Libra Yen? Te dice acá el amigo. Chicos, los que están en Discord, ¿escucharon el audio? No sé, ¿se cargó el audio? Bueno, no lo van a escuchar ahora, pero ahí hay una sorpresa hermosa, Feliz para... Mirá donde puse la línea, es terrible. Es terrible, yo dije, acá me pago la mitad. Bueno, son ejemplos, ¿no? ¿Alguno se quiere subir para hacer alguna operación? Me avisa, A ver cómo están las fuerzas mientras voy a chequear un poquito el audio. Bueno, el australiano está fuerte, gente. El dólar está débil, está bien lo que hicimos. Obviamente no me metí por fuerte o por débil. Fíjense que miré la gráfica y me metí... ¿Cómo les puedo explicar? Les voy a dar un tip, ¿no? No le cuenten a nadie. No. ¿Cuál fue el tip? El tip fue este. Por ejemplo, mirá, te voy a hacer un dibujo acá. Vamos a suponer que esta es la tendencia, ¿sí? Ahí. El precio está acá. ¿Cuánto le falta para llegar a una zona de order block? Le falta nada. Supongamos que ahí. Poquito. Esa línea azul. Bueno, ¿qué hacen todos? Acá arriba esperan para una venta, para el order block. Bueno, yo como hago scalping o intradía, a mí, a partir de acá me viene bárbaro para hacer una compra porque sé que acá va a ir a abrir las órdenes. Entonces de acá hasta acá me sirve. Si son 10, 20, 30 pi, bárbaro. Si son menos también. Si se va en contra, me iré con otro tipo de gestión hacia abajo o le haré una grilla para ir para arriba también o cerraré con un stop y punto, ¿sí? En vez de hacer como todos que esperan acá el famoso vende humo, el order block, perdón, señor order block, que usted no tiene la culpa, me voy en compra hasta acá, ¿sí? Como también podría haber esperado irme en venta acá o esperar que rompa, haga pullback, saque a todos los stops de los muchachos que hacen 31 o las muchachas que son rentables y que se vaya para arriba, ¿no? Ahí va, gente. Miren el Augen, tomá. Miren acá cómo vamos, tremendo. El Augen se nos fue para arriba y el Audólar también se nos fue para arriba. Ahí vamos, gente, Así que si hubieran operado en lo que les dije, estarían en profit. Me tenés que mandar por lo menos una pata de lechón, por lo menos, Ahora voy a hacer así, porque puede haber una caída profunda. Llegó a la zona, la rompió. Si el precio se devuelve hacia abajo, voy a marcar acá una zona imaginaria. Ahí, ¿sí? Yo me pago la mitad, ¿sí? ¿Ok, gente? La mitad de lo que me queda, obviamente, ¿no? Ayer estuvo buena la operación también, mírenla, aparte de la charla que estuvo impresionante, con el amigo Ezequiel, que sabe mucha experiencia, y esa es la gente que nos hace falta a nosotros, gente con experiencia. No interesa si saben operar bien o no, o están aprendiendo, pero con el resto les sobra para ser buenos traders. Eso se le agrega solamente a la ropa, ¿no? Sobre todo en verano, ¿no? No. Bien, wow, maldito Libra Yen, me dice el amigo. Vamos a ver qué pasó. Yo me quiero subir, me dice el amigo. Bueno, dale, a ver. El que quiera, tenés que andar con cinturón de seguridad,
Estamos en vivo, gente. Vamos a ver, mañana si no puedo hacer el live lo hacemos pasado, ¿sí? Tengo que ir al... No sé si te usa anteojos, gente. Me parece, ¿eh? No digan nada. Qué linda entrada, ¿eh? ¿Le gustó o no le gustó? La verdad, digan la verdad. Obviamente el scalping es rápido, duro y puro, pero en intradía, lo mismo que ayer, es el ejemplo lo mismo. Lo que pasa es que en vez de velitas de 1 minuto o de 5, son velitas de H4, de H1, de M30, y esto capaz que es un día, o medio día, o 3 días, ¿eh? Pero es lo mismo, la paciencia paga, y la paciencia muchas veces no es para todos. Por eso es una virtud y por eso tenés que estar bien con tu psicología y no vender humo con los que te venden psicotrading, sino ir a un psicólogo de verdad, ¿sí? Y punto. La experiencia dejásela a ellos, ¿sí? Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar. Bien, voy a compartirle el link al amigo, al que se quiera sumar. Me parece que fue, a ver quién fue, si no, para no mandárselo a otro, para contar acá. Ezequiel, ¿no? Yo me quiero subir. Dale, dale. Ahí vamos. Me avisa el que quiere. Tenemos, cuando se suben tenemos 30 minutos, me parece, para charlar, ¿eh? Total, la operación ya está abierta. Si quieren me meto en otra, no tengo problema, pero ahí vamos, ¿eh? Voy a compartir, a ver si puedo compartir algo con el amigo. Si podés, me avisás. Les dejo el link, si no, en el grupo de Discord, ¿eh? A ver, o acá, se los paso por privado por Telegram primero, ¿eh? Después vemos. Gente, todo, música, rock and roll, operamos en vivo. Pongan me gusta, gracias, amigo. Gracias, Ezequiel. La gente no... Los que están seguramente lo ponen, pero no le dan importancia a eso que es tan importante para uno, ¿viste? Pero gracias, loco. Mira, te voy a mandar acá unos ojitos hermosos. Ay, para vos. A ver si anda ese. Si anda ese, avísame, ¿eh? No. Iniciar reunión. Te paso uno nuevo que ese no funga. Lo que sí tendrías que escuchar tendrías que escuchar por... ¿Cómo se llama? Por el vivo, Ezequiel, disculpa, porque si no va a salir como un caño. Ayer estábamos en TikTok ahí en vivo y salía como caño, tuve que cerrarlo, ¿viste? Pero bueno, salía feo el audio. Ahí está, a ver si se me sumó el amigo. ¡Qué grande! Ahí te comparto, ¿eh? Vos eras Pepe, Pepe Gallo, ¿no? Pepe Gallito, ¿no? Para decirte o no. Pepe Gallito o no. Mi héroe es La gran bestia pop que enciende sueños. A ver si está el amigo. Voy a bajar la música porque la música sale al mismo volumen de fuerte que el audio del amigo. Así que voy a bajar la música y después seguimos. Vamos a hablar con el amigo si quiere comentar algo o la idea que tenga él para compartir, lo que sea. O preguntarme algo, lo que sea, no tengo problema. Tú, sentía, ¿viste? ¿Estás ahí o no podés hablar, Ezequiel? Seguramente no me vas a escuchar por el micrófono de Google Meet. Se te puede complicar ahí. Porque si lo dejo... sale doble después en el live, ¿sí? Claro, debe ir a destiempo esto, me parece. O tengo que permitir, a ver, permitir. Ahí está, ahí te permití, disculpa. Lo que te decía Ezequiel, ahí está. Si me escuchás es por YouTube directamente, tendrías que escuchar. Ojalá que no esté muy diferido, ¿viste? Hola, ¿cómo andás? Queda con mucho delay, sí. Sí, ahí vos me escuchás. Si no, después le damos en la semana o el fin de semana, porque a la noche se me complica muchas veces. Probamos bien para que no salga el delay. Pero bueno, ahí está la idea. Vos sabés, Ezequiel, que la idea es compartir con ustedes sin el delay, ¿viste? Seguramente, no sé si me estarás escuchando, pero tengo mute en el Google, ¿viste? En el Meet
tengo mute ahí. Así que si querés hablar, habla tranquilo vos, ¿eh? Yo voy a buscar agua de pasada. Lo que vos quieras. Ahí está cayendo, me voy a pagar otro pedacito más. Obviamente se puede subir, pero me pago un poquito más. Es un ejemplo, ¿no? Como para decir, bueno, algo más se pagó ahí. Dale, yo voy hablando también Dale. y tengo que buscar también el agua para el mate. Ah, buenísimo, dale duro, dale duro. Gente, me pagué otra porción más porque vi que estaba cayendo. Tendría que haber marcado una zonita. Yo tengo una alarma que a los que estén en el Discord. Vamos a hacer lo mismo, te cuento que sí, tenemos 30 segundos de delay. Uy, con razón. 30 segundos. El loco era el que hablamos ayer, viste, que operaba antes, viste. Bien, gente, ahí saqué un parcial de la operación, ¿sí? Así que ese parcial que saqué, si ahora me llega a tocar el stop en positivo, me pagué obviamente en dos partes, ¿sí? Me pagué en dos cuotas. Le saqué al mercado en dos cuotas un poquito de dinerito que todo suma, ¿sí, gente? Eso es lo que importa, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Por ahora, gente, hoy día interesante, no hay mucho movimiento. Nosotros agarramos una entrada hermosa, muy bonita, en el rompimiento, en la apertura, donde la mayoría me decía, no es que me decía, sino que la mayoría calculo que esperaría buscar una venta, que puede venir esa venta, inclusive puede ser esta. Fíjense que acá está cayendo, vamos a ir a M30 para que vean lo que les digo, ¿ven? Vamos a ir a H4 para que entiendan, ven acá. En esta zona la mayoría hay órdenes pendientes porque obviamente son zonas interesantes para hacer venta. Obviamente son resistencia acá y acá arriba hay otra. Yo lo que hice es aprovechar esa distancia que había de ahí hasta ahí. Ahora no hay nada de PIB, nada, ¿sí? Nada, ven, nada es. Pero porque está cayendo ahí, allá arriba agarramos, acá agarramos, ahí vamos, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos con nada, no queda nada de estos movimientos, ahí está, eso está, fuera. Así que gente, bueno, esperando ahí que nos toque, en cualquier momento va a pasar a un pip, a medio pip, a $3, a $4, a $5, lo que sea, todo suma, ¿sí? Así que ahí va. Mientras sume, ¿qué suma? Obviamente el lotaje es muy chiquitito, el ejemplo este, pero le sirve para intradía. Seguramente 30 segundos de diferencia es bastante, amigo. Voy a dejar de hablar por 30 segundos, a ver si vos mientras podés, escuchar esto que te digo y si querés hablar algo, tranquilo, ¿eh? Bien, acá entré también en la cuenta demo que estoy probando con el broker Xnex, cuenta tipo 0. Y cuando me empiezo a escuchar en el vivo, ¿Viste lo que es? Yo, no me sabés vuelvo yo. loco. Imaginé, bueno, vos no me estás escuchando ahora, pero no sabés lo que es. Yo te escucho a vos, escucho varias cosas y encima sale doble después, ¿viste? Es un ajuste acá de configuración que tengo que hacer, nada más cuando lo hagamos la rompemos, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Me tengo que poner, en un día lo hago, pero tengo que ver cómo es eso. Pero por ahora bien, ¿eh? Una linda entrada, ¿vieron qué linda entrada? Por más que estemos ahora en caída, obviamente en un retroceso, me entendieron a lo que quise hacer acá, ¿no? Usando un poquito de un ingenio, no sé, algo lógico que no es o no. Si vos sabés que va a llegar hasta acá arriba, obviamente acá arriba ponés una orden pendiente de venta si querés, ¿no? O una orden de compra si hace un pullback. Yo me puedo ir en compras acá arriba de vuelta, ¿sí? O inclusive en ventas ahora acá me tomo una venta con un lotaje más chiquito y a la vez aprovecho esto que aproveché ahora. Agarré el rompimiento, no sabía. Me imaginé que por cómo venía podía llegar a tocar esa zona que estaba ahí arriba y fue y la tocó, ¿ven? Esa zona se las marqué hoy, ¿sí? Inclusive estuvo por encima un poquito, esa zona que está ahí, esas líneas paralelas que están ahí color salmón, ¿sí? La tocó, cayó, veremos si ahora sigue cayendo, si hay alguna divergencia o si empieza a generar una consolidación o si se va para arriba para buscar. Miren acá en H4, bueno, acá cuando pongo H4 tenemos esta zona que está acá, ven ahí, me está volviendo acá, tenemos esta mecha, es la próxima, ¿sí? Que es otra zona interesante, y acá tenemos otra zonita más por ahí arriba, ¿sí? Son zonas, obviamente, ¿sí? Ahí están, así que bueno, estamos en M1, vemos que ahí vamos con unos numeritos chiquititos, por ahora no pasa nada, ahí agarramos por acá,
cerramos parciales, todo suma. Recuerden, si el spread te acompaña y obviamente vos ya estás en positivo, podés ver si podés seguir gestionando otras órdenes, ¿eh? Perdón, ahí me voy con Rodrigo, habla vos si querés. No, esta vela puede ser interesante hacia la baja. A ver si es una vela larga, como las que me gustan a mí. Bien, a ver, fíjate, si la conozco de binaria esta, a ver si toca este número redondo. Ojalá que suba. Bien, dale. Si caes, mira, acá, a ver, voy a marcarle una vela interesante de frenada. Acá, esta que está acá. Ahí, vamos a ver qué hace ahí. Se puede meter en ese rectangulito interesante. Vamos a ver. Si no nos toca el stop en positivo, bárbaro. Seguimos ahí jugando un poco más. Y vos decís, pero ¿por qué no la sacaste acá arriba entonces? Y porque yo no sabía. A lo que voy, si seguía subiendo, mejor. Obviamente que ahora sí sigue, seguiremos con esta. Y si me toca, no pasa nada. Me puedo ir a la fuerza o ir a una onda de Elliot interesante y ver qué par me interesa. No me caso con ningún par. El que más me conviene me meto. Veo el spread, veo la sesión en la temporalidad. Y bueno, y si puedo le tiro. ¿Cómo opero? Y siempre acción del precio. Sí, pero acción del precio que incluye. Incluye todo. Sí, incluye todo. Todo de lo que yo sé todo, no de lo que vos sabés. Quizás yo no sé algo que vos sabés, pero de lo que yo sé incluye todo. Entonces yo utilizo un día un Fibonacci, al otro día un GAN, al otro día ondas de helio, las mezclo con algún fractal. Me gusta el fractal, entonces me meto con ese fractal. Después veo y le agrego quizás una zona de Fibonacci para poner un TP o un stop loss o un riesgo-beneficio. O voy vela a vela o voy viendo en las estructuras, que es lo que más me gusta de las velas gestadas, que son velas mayores, y me voy metiendo dentro de esas velas para ir viendo las estructuras. Y bueno, y voy así buscándole la vuelta al mercado a esa viborita, que si me aburro le pongo el stop y me saca, y si no me aburro voy caminando, no sé, con el celular o en la compu, y voy abriendo y cerrando otras órdenes para ir emparejando esa que está en negativo o inclusive con un drawdown en positivo. Pero me entienden, tranquilo. Obviamente que para llegar a estar tranquilo ahí va la psicología, ¿no? Que te lleva tiempo, pero seguramente ustedes están mucho mejor que yo de la cabeza, así que seguramente ese tiempo puede ser superado, sobre todo ustedes amigos que en 3 días ya calculo que... El problema es la cabeza, gente. Cuando estás negativo, ¿cómo te pones? Por eso, Pepe Gatillo, guarda con el bot que te pasé, ¿eh? Guarda, tranquilo y no, no quieras, cuando vos veas que te hace un poco de dinero, lo vas a querer dejar un día, 2 días, y al tercer día te encontraste con que está gordo, el bote de una panza, ¿viste? Y te comió la cuenta. Así que tenés cuidado, ¿sí? Obviamente, sé inteligente, utilizarlo en alguna sesión, pero no toda la sesión o toda la sesión. Inclusive, te doy un tip interesante que me olvidé de decirte, si lo pones en la sesión de Nueva York te quema la cuenta. Lo había puesto. No, eso no. Podés utilizar de los dos bots que creé, son los telaraña que creé, podés utilizar el de ventas o el de compra. Te vas a la vela diaria o a la vela horaria y vos ves si es bajista y va a ir para abajo, o si es alcista porque está llegando, no sé, a una zona de estructura que quiere romper. Y vos decís, ¿vos sabés qué? En vez de poner los dos bots, me pongo el de ventas solamente. O me pongo el de compra. O me pongo ambos para ir ganando siempre. Pero también voy a ir perdiendo siempre. Entonces, ¿qué hago? Espero hasta esta estructura y apago uno o prendo el otro. O prendo los dos a la vez o apago los dos a la vez. ¿Me entendés? Ya eso no depende de mí, depende de lo que vos venís aprendiendo todos los días conmigo. Y agregándole algún Xinjiang, ¿me entendés? Y la rompé, genio. Haceme caso. Rompé la cuenta. Pero bueno, y ahí es que cuando yo te digo, ¿viste que te dije? No, te va a ir bien, pero tranquilo, Pepe Gatillo, ¿eh? Si me estás escuchando, tranqui ahí, ¿sí? A lo que voy, no te desesperes. Ni la gula, ¿sí? Ni la desilusión de un drawdown grande, que ya sabes que tenés que hacer ahí, ¿sí? Así que guarda ahí, ¿eh? Ahí me dice el amigo, yo le entré. ¿A cuál le entraste, Ricardo? Ahí me dice a Bitcoin, el que estabas hablando hoy al principio. Dale, me subo, dice el amigo. Bueno, ahí te comparto. Pepe Gatillo, buenas. Le metí venta allá arriba. Buenísimo. Mudo por 30 segundos. Qué alegría ustedes, ¿o no? ¿Te imaginás un planeta Pepe sin el Mila? Yo no sé, se van a aburrir, gente. Si quieren un día, lo hacemos el trade y lo hacen ustedes. ¿Se animan un día? Suben ustedes y lo hacen ustedes solos. Van a ver qué agradable que es cuando tenés 50 cosas abiertas a la vez, estás solo. Tremendo. Ahí está, Ezequiel, habla vos, dale. Así te dejo, si no yo los como acá. Ahí estoy viendo el Audólar, a ver qué está haciendo.
le hago una pregunta a Pepe Gatillo, ¿eh? Si estás ahí, Pepe Gatillo, o te comparto el link, Pepe ¿Qué Gatillo, si pasó querés. con el sonido? Porque silenciaste el micrófono. A ver. Ah, tenés razón. Dale, que quede con eco, después vemos, ¿sí? Si no, no se puede. Va a quedar medio feo, disculpen gente lo que está en vivo, pero es la única forma para poder compartir las ideas con el amigo Ezequiel. Disculpa, Ezequiel, capaz que es verdad. Al poner mute vos no salís tampoco, seguramente, en el Google Meet. Claro, sí, sí. Ah, mira. Eh, ah, ah, ¿Estamos en vivo ahora? Sí. Ah. Ah, recién hablaba, recién arrancaba, 3 horas había estado. No, estaba. No, es que incluso cuando vos hablas ¿Viste y lo te que es? escuchás a vos mismo, No, yo no entiendo cómo hacen, por ejemplo, viste los mobileros que tienen su cucaracha, tienen la cabeza configurada de una manera que se vuelven locos, porque eh, se están escuchando ellos mismos también en el retorno. claro. Pero bueno, es una cuestión de práctica y ir Sí. entrenando la cabeza para poder escucharte a vos Sí. mismo y no confundirte y seguir hablando y seguir hilando una idea, que a veces están hablando sobre No, una... encima, Ezequiel, viste que yo soy como una tortuga hablando, hablo muy despacio, ¿viste? Claro, Vos imaginás, había, no sé quién era que me veía los videos y dice que en vez de poner por 2 ponía por -0,5, ¿viste? Para ver, para escucharme normal, ¿entendés? Entonces, imagínate que yo, si me pones con el menos adelante, en el volumen, en la velocidad del video, yo sería así, mira. Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy, un día gran especial. Así, encima, bárbaro, ¿no? Y si no voy como adelantado, dice, loco, este va rápido, imagínate, tremendo. En un minuto veían el video de 3 horas, ¿viste? Para verme normal, para escucharme normal. se volvían locos. No, tremendo, tremendo, sí, sí, sí. ¿Viste la ruleta, Ezequiel? No. No, no, no la Sí, viste. Ahí la vamos a vi, tirar la unos vi. bañitos a ver qué pasa. Tengo Vas- miedo, No, tengo no, no, miedo. no, pero los que no, 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 pero vas a ver que se va a poner bueno porque el que quiere que le toque participar dice, bueno, dale, me sumo a la ruleta o no, el que no, no, ¿viste? Pero te podés ganar 10 años, 20 o perder 100, era regarca, ¿viste? O perder 100 años, ¿viste? Y la idea es pasarla bien, obviamente que si pierden los 100 no, no pierden nada, ¿viste? Yo es para jugar, nada. Pero si ganan, sí. Y la idea es esa, en las otras dimensiones que serían, viste, los otros chats, no, no como privados serían, pero todos ingresan gratis, tienen que pasar el tiempo nada más para, se pagan, lo pagan con el tiempo nada más, viste, que es estando acá pasándola bien y sumás por mes 10 años, viste, pero en el otro la idea es compartir algunos de los bots para que lo utilicen los chicos, viste, seguramente vos ya vas a estar armando y seguramente estuviste viendo alguna plataforma, ¿no? Para armar bots, pero vas a ver que está lleno de información, te vas a volver loco. A donde te tires y abrís una puerta, te encontrás con 2 millones de puertas. Empezás a golpear una, la abrís y hay otro millón. Y te das cuenta que no sabés nada, te lo aseguro, ¿eh? No, no, es tremendo. ¿A vos te debe pasado cuando estudiaste la carrera o no? ¿Te das cuenta que, no, yo la rompo y después te das cuenta que es infinito esto? Sí, y en desarrollo es un tema de que no parás de aprender lenguajes. Claro, Y tenés que estar ahí constantemente estudiando, claro. eh, Mirá, sumado a que también que tenés que estar trabajando y sí, 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 entonces sí. llega un momento de que el cansancio por estar trabajando te quita las ganas y la Sí. motivación de querer aprender algo nuevo. Y es lo que me pasó a mí un poco con cuando yo dejé de ser desarrollador y ser Uy, programador. tengo un gatito, perdón, ¿eh? Me tiró todo acá. No pasa nada. ¿Será casualidad? Yo estaba en contra de los gatos, no los podía ni ver, créeme, ¿eh? Y de golpe me apareció un gato de 35 años, mi señora me pegó con la escoba. No, me aparece un gato, ¿no? Un gato, ¿no? Obviamente, pobrecito, lo maltrataban, lo empecé a cuidar, ya vive con nosotros.
Y después apareció otro gato más en una planta, pero al año, chiquitito, que también lo traje. Estamos llenos de gatos acá, que yo odiaba a los gatos, pero porque no los conocía. Pero tienen una cosa distinta, ¿viste? Lo tenés que tener para darte cuenta. Algo deben traer. Y encima el último es negro, negro, negro. Así que, viste, que yo antes me acuerdo que me cruzaba para enfrente cuando veía un gato negro, ¿viste? Así que no sé qué significará, pero bueno, que adopté 2 gatos para que no se mueran, nada más. En casa de mi vieja estaba acostumbrado porque mi vieja también ama, Sí. ama a los animales en Ah, sí, sí. general y en especial los gatos y siempre hubo gatos. Así que a mí, por una cuestión más que nada viste esos TOC que tenemos a veces las personas, Sí. yo con el tema de la limpieza y el orden soy muy obsesivo en ese sentido. Y, No sabés y bueno, cómo. tener los pelos y todo Sí, eso sí, que sí, te... eso es lo único que me afecta. Y inclusive, por más que sean ordenados y van al baño de piedritas, hay veces que el olor a pipí, si no lo limpias, ¿viste el olor a permanente? Tremendo Sí, es. Tremendo. Perdón, para no perder acá la información. Le digo a Pepe Gatillo, si estás ahí, te voy a mutear un segundo para poder que no salga doble. Y ya te pongo de vuelta ese. Disculpa, ¿eh? dale. Pepe Gatillo, si estás escuchando, fíjate, acá yo tengo el oro mío, que lo puse, ves que tengo órdenes en positivo y en negativo, en el ventas, en el compras, y acá tengo un total, mira, voy perdiendo $7, voy 152 en el bolsillo, pero en sí voy ganando 144. Depende de vos, si estás en positivo, cerrá. Avísame eso, Pepe Gatillo, que quiero saber si vas positivo o negativo. No importa el monto, a mí no me interesa el monto que tengas, no me lo digas, pero si vas en positivo, cerrá. Porque se te puede empezar a complicar. Yo voy a empezar a cerrar acá, sabiendo que puedo estar más en positivo. Mira, voy a apagar el robot, lo apago y empiezo a cerrar órdenes. Primero voy a cerrar las que están en negativo, obviamente, las cierro. Cierro otra, acá, si cae me muero porque voy al revés. Voy a poner este shake que está acá, lo cierro. Cerré una orden que estaba en... No importa, pero fíjense en que ahí voy cerrando. Obviamente la ganancia va a ser menos o mayor dependiendo. Acá cierro el shell este grande que tengo acá, que lo puedo ir cancelando con otro shell. Acá voy a cerrar este otro shell. Y me estoy quedando sin órdenes y ya no me interesa, porque a lo que yo no estoy mirando números de dinero, pues si no te vuelves loco. Lo que hago es, esta orden que está ahí, mira, si se va para arriba, inclusive digo, quiero ganar más, no. Puedo poner el stop en positivo con un trading stop y la sigo, que vaya para arriba. O digo, no, ya sabes qué, me cansé. Si sube bárbaro, pero yo ya está, no pero más. Saco la orden, ahí la saqué a la de abajo, está en positivo, y me saco esta, o le pongo un stop por acá abajo. ¿Sí? Si el stop me lo toca, perdí hasta ahí. Y si va para arriba, la pasé a positivo. Pero fíjate que por más que toque el stop, terminé en positivo, Pepe Gatillo. ¿Me escuchaste? Voy $1 en negativo, ¿ves? 90 centavos. Si va para abajo, será $1.50. Pero en sí termino con 135, 136. Y si el precio le da, no me toca el stop, y si va para arriba, irá esa pequeña orden chiquitita, muy chiquita, para arriba, sumando 1, 2, 3, $10 más. ¿Eh? Ahí va. Y acá, esta operación que hicimos hoy, acá me sacó seguramente, esta la dejo, ¿sí? Ahí está, ese es el pané que está ahí arriba, ese es cómo va el oro, ¿sí? Y acá tengo esta, ¿ves? No me sacó, obviamente la hice bien, porque yo podría haber sacado acá abajo todo, saqué un pedacito, obviamente, si yo sabía que esto seguía para arriba, le pongo 10 lotes acá abajo y uno no sabe, por eso te digo que no vemos el futuro. Lo que sí sé es que la mayoría acá arriba, porque estaba H4, ¿qué me decían todos acá? Guarda, si vas acá arriba porque hay una zona de order block o lo que sea, y la mayoría vende humo y te hace 31 para abajo, ¿no? Bueno, yo voy en contra, y no me interesa el número que haya, pero yo voy en contra acá. ¿Puede caer? Sí, que caiga, no me interesa. Lo que sí me interesa es que aproveché esa distancia que había desde, si ven el video, van a ver cómo arrancamos acá, lo traje chiquito, por las dudas, porque podía caer, cayó, no me tocó el stop. Si sigue para arriba, puedo decir, supongamos, olvidémonos del oro y con el dólar australiano y dólar. Supongamos que acá arriba digo yo, bueno, me fui a H4 y veo que acá arriba hay una zona muy bonita que la va a venir a tocar también, porque están todas las órdenes metidas de los muchachos que hacen 31, y las ballenas van a ir hacia arriba para sacar a la mayoría, o que tengan la suerte cada tanto de mostrar una foto de que hicieron 31 para abajo, ¿no? Entonces, mientras va para arriba, la orden que va a ir para arriba,
yo puedo decir, bueno, hace un pullback que me meto en otra orden y suponete que puse un lote acá abajo y saqué medio lote, saqué 2/3 más del lote y me quedó poquito. Bueno, acá arriba puedo poner ese poquito o menos de ese poquito. Si va para arriba iré sumando y si va para abajo puede llegar hasta la mitad que puedo estar en positivo con el parcial que me queda todavía en positivo de abajo. Es el drawdown positivo. Donde yo puedo ir jugando con otras órdenes. Yo acá puedo poner, si hice $10, un ejemplo para redondear, ¿no? Y de los 10 ya tengo 7 en el bolsillo, pero voy 3, bueno, yo acá puedo poner de esos 3, que son 0.01 lote, supongamos, le pongo también lo mismo, o le pongo, si es 0, a lo que voy, un poquito menos del de abajo, ¿sí? ¿Me entienden? Como para ir jugando con la matemática. A lo que voy, obviamente, le quiero poner 15 lotes acá, para de acá hasta acá hacer 1.000.000, pero no quiero eso, porque eso se ve en las películas y muchas veces en la suerte, ¿sí? O en los loquitos que venden humo, o las loquitas que te venden que son rentables y queman 20 cuentas y operan con 5 lotes o 10, porque se hacen los que viven en Wall Street y después se la dan contra la pared, ¿sí? Son los que no tienen amigos y les gusta la vidriera. Así que arriba de esto, gente, queda poquito tiempo para llegar y obviamente 3, 4, 5 pips que podés comerte más hacia arriba. Yo le puedo poner otra entrada ahí, ¿sí? Y dependiendo de esa entradita que tenemos ahí, podemos buscar hasta arriba. Pero ya está, ¿sí? Lo dejo ahí. Inclusive me queda muy poquito, no puedo cerrar más, ya no, nada, pero sí lo que puedo hacer es, se puede caer. Entonces acá, ahí a la mitad me voy a pagar la mitad, me voy a poner 66.320, que lo podés arrastrar o con el botón derecho le pones modificar, tocas la orden y podés poner ahí el numerito este que está acá. Por ejemplo, ahí lo veo y le digo andate hasta el 320, por ejemplo, ¿no? Obviamente que este es un ejemplo chiquito, gente, ¿sí? Hemos hecho 20, 30, 50, 100 pip, 5, todo sirve para los ejemplos. Ahí está, ¿ven? Ahí está la orden en positivo, ya cerré 2 parciales o 3 o 2. Y si sigue para arriba, bárbaro. Inclusive le puedo poner un trailing stop a partir de que rompa esta zona, no antes. Si rompe esta zona y se apoya en pullback, le pongo un trailing stop para que vaya pip a pip por detrás. Llegó hasta acá arriba, bárbaro. Le sacamos la foto y la subimos. Ahí estamos. Pepe Gatillo, ¿estás ahí, querido? Avísame. A ver, si no te compartí el... Qué cabeza, ¿no? No te compartí el... Ahí me está escribiendo, por amigo. A ver, yo para ayudarte, si hiciste unos pip, me lo tenés que agradecer, Ahí me mandó una foto, no le mandes a nadie, pero decime si saliste en positivo nada más. Me gusta eso, Esa foto que me mandás no es de números, pero es de cómo cierra el bot. Se ve que te estranguló, te asustaste un poquito ahí, tendrías que chequear, me parece por lo que estoy viendo que quizás vos tenés una distancia muy pegada, tené cuidado, Tené cuidado, tendrías que, un ejemplo, si ahí te marcó 50 zonas, dividila en 2. La distancia ponela más larga. ¿Me entendés a lo que voy? Súmate si querés al vivo. Ahí está. Voy a compartir el micrófono, se va a escuchar doble, disculpen. Ahí está. Permitir. Ahora sí, señor. ¿Cómo está, amigo? ¿Y? ¿Cerraste en positivo? ¿Cómo estábamos? Casi llorás ahí, por lo que vi. Uy, sí, se te ve la gota gorda. Che, la foto esa, así no tiene que estar el bote, Está bien, cerró, calculo que cerró en positivo, ¿o no? Sí, cerró positivo. Bueno, pero No sudé. pero sudaste como un tigre, por lo que veo. No, tremendo, se te fueron las manchas. Una pantera sos ahora. Che, no, así no, Confía en mí, mirá, lo que vi ahí, después le mostramos a los chicos en Discord. Si querés le compartí la foto, compartirle a los chicos la foto en Discord, ¿sí? Vale. Para que vean lo que fue el bot ahí. Calculo tus ojos diciendo, ¿pero cómo? Y yo dije, ¿para dónde va? ¿Para dónde va esto? No, lo que pasa es que, viste que yo lo puse igual que vos. Obviamente son distintas, por más que sea la misma plataforma o otra plataforma, son distintas cuentas. No, lo que veo que me parece que tu configuración, fíjate, yo te mandé un set. Me abría mucho, entonces dije... Exacto, ese set que te abrió, fíjate de entre operación y operación, si dice 10, ponele 50, la distancia. Ya. ¿Entendés? Probá de que eso sea la distancia más grande, porque ahí era como cada tic te hacía una operación. ¿Te impresionaste? No, tremendo. Yo digo, ¿qué hiciste ahí? Y dije, me sacaba la máscara y yo te decía, yo soy tu vecino que te odiaba. Te quería pasar el bot. No soy Pepe Mila. Hice todo esto en 3 años para que te queme la cuenta, Pepe Gatillo. Había una película que se vengaba de No, un montón de los metieron en avión. Che, Ezequiel, pasale la foto a Ezequiel o a Discord, pasáselas a los chicos ahí, o pasáselas a Telegram no, que los chicos no, que los que no se suman, dejá, pasáselas a Discord, hacerme caso, o a Pepe, o a Ezequiel, como quieras vos, para que vea lo que te hizo el bot. Me imagino lo que habrás transpirado, me imagino.
No, ¿sabés Igual qué te se veo? notaba un tono de alegría. O sea, esa. Sí, sí. Che, pero ¿te cerró en positivo bien o ahí? Yo calculo que bien. Sí, de ahí que subió, ahí fue un respiro. Ah, bien, bien. Y si lo llegabas bien, claro, yo me imagino que te metía. ¿Viste yo la distancia que tengo? Vos no tenés esa distancia. Mira, te muestro el botacámara. No, si veía el tuyo y Por veía una eso. diferencia. No sé, pues tú tenías 10, tú llevabas como 100. Y No, dije, por eso te digo, porque puede ser el mismo broker o el mismo. Andás a ver cómo te funciona. Mirá, las distancias son distintas. Fíjate vos de ponerle el doble o el triple. Probalo para la próxima o ahora en un backtesting con esa cuenta, ¿entendés? ¿Me entendés, no? pues mira, son poquitas. Pues. Sí, te veía nervioso. Yo digo, cuando me mandaste esa foto, yo respiré. Dije, bien, salió en positivo, pero lo que habrá sufrido el amigo. Sí, Tremendo, se te escapaba por todos lados el aire, ¿o no? ajá. Tremendo. Se desinfló. Vos sabés que yo en un momento te veo y escucho esto. No, esas dos velas gigantes. Y dije, ¿y este No, no algo por otro tremendo. lado? Imagínate, pará, escuchá, y es verdad, ¿eh? Si te agarraba una fundamental, capaz que no te sumás más No, al vivo, ¿eh? no, se comía No te la sumás más concha al de una. vivo, no te sumás Con más la al cantidad vivo. que habría, podrían. No, no, tremendo. Te hace 100 pibes de golpe, te veo en Tailandia. No, nunca más. Ya desaparece No. Pepe Gatillo, pero se dedica a la repostería. No, tremendo. Tené cuidado. Y mirá, escuchen esto, gente. A ver, te paso para el amigo. Bueno, Pepe Gatillo, les pongo en mute un segundo para que escuchen a Pepe Gatillo hablando en el momento. Él no estaba con nosotros, yo lo dejé grabando a él. Él no sabe, le puse una camarita. Miren, escúchenlo. Escúchenlo, acá estamos solamente, seguramente vamos a ir ahora si sale el micrófono simple, sin que salga con eco, hasta que lo arreglemos esa falla, pero escuchen a ver si puedo sumar acá un segundito al amigo Pepe Gatillo en su momento, acá lo tengo grabado, a ver si les puedo compartir con ustedes un segundito, acá está, a ver, ya viene, ahí viene el amigo. Pobre Pepe, lo que habrá sufrido, me lo imagino, lo que habrá sufrido tremendo. ¿Qué hora es? Ah, es temprano. Podemos charlar un ratito después de que hable acá Pepe Gatillo, a ver si le puedo poner acá un poquito lo que es. Pepe Gatillo, te hago una pregunta, la verdad, decime la verdad, posta, Pepe Gatillo, esto te va a quedar grabado, mostrárselo a tu nena, decirle, mira, acá estoy yo, hija, hablando cuando el profe, decirle el profe, el máster, el genio de los genios, me pasa el robot, si él me lo pasa, después me entero que era mi vecino, obviamente, el que le pinté la pared de negro y el que le rayé el coche, era el vecino, entonces, obviamente me pasó el bot haciéndose pasar por Pepe Mila, y bueno, este es el momento en que Pepe Gatillo empieza a ver que el robot empieza a abrir órdenes, ¿sí? Obviamente Pepe Gatillo estaba tranquilo y esto era lo que decía. Bien, bien ahí. Y bueno, y esas fueron las palabras de Pepe Gatillo. Ahora se tranquilizó. ¿Saben por qué hablaba así? Porque tenía los dos que te dije acá en la garganta. La tenía ahí colgado el amigo. Obviamente, cuando vean la foto, súmense a Discord, gente. Cuando vean la foto me van a entender. Tremendo, 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 ¿eh? No, no sé si vos las viste. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo me quedo ahí, te digo, flojito de papeles, ¿eh? Contá la cantidad de órdenes nada más. Ese es un error, no del bot, sino de cuando te lo pasé me olvidé decirte que tenías que tocar el botón A. Un chántara. Quería que sufras un poquito, porque yo estuve 5 años sufriendo y era injusto que de golpe vos tengas todo de arriba gratis, ¿eh? ¿Y todo bien o no? ¿Cuántas órdenes te... Ahí te comparto, ¿eh? A ver si... Ahora sí. Bien. Perdón, ahora estamos hablando. Le puse el micrófono a los amigos, perdón, para que no se sienta el... Y Pepe Gatillo, ¿te escuchaste un poquito hablando o no? Sí, sí, ahí te escuché, puse ¿Viste? el audio en el... Tremendo la voz que sacaste. Muy parecida a la mía en sus momentos cuando ponía voz sin... Tremendo era. Pero bueno, eso te sirvió de experiencia. Si hubieras estado solo, capaz que si este loco me tiró cualquier cosa. Para la próxima, en vez de... Si te hizo 500 órdenes en un segundo, que te haga una nada más. A lo que voy. Sí, ¿Me entendés? Vos fíjate que la distancia, medí la distancia, inclusive podés jugar lo que te decía recién.
podés poner los dos robots, a hacer lo que yo hacía hace 2 meses atrás o 3. ¿Te acordás que probaba con otro robot, me parece, con el juez o el justiciero, o con este, no me acuerdo? Yo probaba, veía la vela del oro o del par y veía si iba hacia abajo, me iba solamente con uno de los dos bots en venta o en compra, si iba para arriba, ¿me entendés? Inclusive podía poner el otro cuando estaba llegando a una estructura que podía caer o subir, ¿me entendés? Como para ayudarte. Y los dejás. Eso es lo que quiero que veas. Y si llega una fundamental, lo podés poner para aprovechar, los podés sacar, tenés que ir viendo, pero no que tenga tantas órdenes, ¿sí? Obviamente que eso no lo hiciste porque no sabías vos. Sí, pero yo dije esto no es yo digo, normal, no es no, normal. claro, no, yo cuando lo vi así digo, para mí quiere hacerse rico de un día para otro. No, era tremendo, tremendo. La foto esa. ¿Sabés qué pensé que era? Quería el Lambo. Un fondo azul pintado, pensé que era. Tremendo, Sí, ¿eh? No había terrible. línea ahí. No, y al principio cuando lo puse me agarró solo el de venta, po. No. Y dije, ¿por qué no me abre el otro? Ay, y tenía la carita triste. Ay, no, pan triste. Y después puse los dos, pues ahí cuando puse los dos empezó a abrir tú, y dije, No, te queríamos. Sí, no, por eso. Y te hago una pregunta, ¿le cambiaste el número mágico? sí, Ah, a lo que voy, ya estaban cambiados, viste, por el set, pero fíjate que sean distintos los números mágicos, fíjate que uno sea 0 en la opción y el otro sea 1 en las opciones de compra o de venta. Fíjate Sí. que donde dice distancia, yo puse tiene que ser el doble de eso que se pone. Por ejemplo, un ejemplo, no sé si querés compartir vos tu gráfica, pero si en tu gráfica vos tenés, un ejemplo, ¿no? En el oro, hoy ves que recorrió, viste, con el ADR o algún indicador que te diga lo que recorre en el día, eso dividilo en 10 y esa distancia que hay de una zona a la otra de esas 10 es lo que le pones al robot, ¿entendés? Ujú. Pero le pones el doble al robot siempre. El doble de esa zona. Si son 10 pip, le pones 20. Si son 100, le pones 200. Porque te va a hacer 10, ¿entendés? Porque lo hice mal, ¿entendés? Pero, ¿me entendés? Pero igual, después lo ajusto eso. Pero es fácil, ¿sí? Es solamente tratar de ver eso. Y, a ver, vamos a hacer así. ¿Vos tenés ahí alguna distancia de zona a zona, más o menos? ¿Cuántos pip tenés? De zona de En el oro. cuál. Es que tiene tanta raya que ni se ve. Ah, no, cerralo, no lo prendas más, robot. No lo prendas más, eh. Pará. Fíjate que ahora debe estar durmiendo en tu cama. El telaraña es tremendo, eh. Te tenés que acostumbrar. Y el bot empezó a cerrar solo, de cerrar tan lentito. Y dije, ya está positivo, cierra. Sí, no, cerrá. Viste, empieza solo. Y encima yo lo puse para que sufran a cerrar parciales de las órdenes abiertas. Tremendo también. Así que bueno, igualmente te cerró en positivo algo, ¿o no? Calculo. No, sí, Todo va cerró sumando. en el 1%. Ah, bueno, por eso te hizo el 1%. Mañana haces el menos 5. No, te puede hacer. Claro, mañana haces noticias, guarda, ¿sí? Lo podés poner hoy a la noche, probar en la sesión de Tokio, si querés, con las distancias más largas, ¿sí? Con las distancias muy largas. Gatillo, Dime, ¿pero lo probaste en real? ¿Chego? ¿Real? Ah, pero vos sos como tus dibujitos, sos. Ándale, y le mandaste tiro. No, es cojudo. Por eso decía que sudé, y dije, chuta. No, está bien, Che, está bien. iba a decirte algo. Justamente que estamos viendo ahí la gráfica del Audólar y en Ajá. base a también lo que decía Mila sobre los vende humo, que bueno, creo que también quiero aportar como también para desmistificar y que ya más o menos algo adelantó Mila, porque ponele, ahí en el Audólar, en ese retroceso, muchos hubiesen entrado porque te dicen hubo un inverse fair value gap, Oh, sí, entonces, lo conozco esa. eh, Guarda y salí corriendo con esos nombres, ¿eh? Sobre todo hay sí, muchas sí, mujeres y hombres que venden esa mentira. y de Sacó liquidez. repente ya, o sea, y vos fíjate cómo el Audólar, yo estoy probando un demo, esto, no soy tan Sí, es lo mismo, maligno es lo como mismo, es la Gatillo. psicología nada más que cambia. Eso es lo que me afecta. Aunque sean demo, viste, todavía real. Y ¿Quién está cantando que cante para nosotros, por favor? Ay, que están en terapia acá. No, déjala que me gusta, es más lindo que la música nuestra. 2, 4, 6. Lo voy a morir.
Piedra libre. Miren, chicos, miren, tocó la zona que les marqué. Miren lo que hace ahora. ¿Pueden ver? No me sacó. No sé si ustedes están viendo, capaz que no. Sí, estamos viendo. Ah, bien. Fíjense lo que hizo. Todo lo que. Les dije algo que yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Yo no tengo ni la más idea de lo que va a pasar. Pero por lo que iba viendo, miren que pasó lo mismo. No me tocó la última orden. Algo me quedó, muy poquito. Fíjense que tocó. Miren, ¿ven dónde tocó? Esa línea que le marqué arriba. ¿Ven la mecha que está formando? Fíjense ahora, si llega a caer, la hicimos redondita. Justo ahí le toqué donde podía llegar para ver los muchachos que hacen el 31, ¿viste? Que dije, jodiendo. Ahí va, ¿sí? Llega a caer bárbaro y si sigue subiendo, mejor para nosotros, obviamente, ¿no? Esa zona y arriba hay otra. Y arriba a la derecha está el bot fundamental esperando para abrirse en algún momento. El bot que armé de fundamentales ya lo vamos a poner mañana, seguramente, o pasado cuando estemos de vuelta, ¿eh? Seguí hablando de ese. Y sabes que lo peor en base a que estaría bueno que más gente escuche esto porque Ojalá. te afecta más la psicología, porque vos cuando no te sale el 31 te sentís frustrado, decís, pero ¿cómo? Este chabón ve, claro, pero... ¿Me crees todo lo que te conté? Ven algo que de 10 entradas una le pegan, obviamente, ¿no? Y la dejan. Claro, Te o muestran sea, eso. mirá cómo sigue subiendo. Sí, ¿Y sí. dónde está? Claro, ¿y dónde está? Mira, acá se hubieran metido y no te lo dicen. O si fuera positiva, te la muestran. Y si no, van acá, se meten acá. No salió positiva, van para arriba. Mirá cómo va. Ahora puede caer, ¿ves? Va para acá. En algún momento va a caer. Y cuando cae, que se hicieron el 31, ahí te ponen la foto y todos comprándole el VIP de $5.000 o de 100, lo que sea. Mansos y psicólogos se hacen pasar por psicólogos encima. Algo que sabemos que no lo son, no es palabra mayor, pero muchos. Vos sabés que venden curso de psicotrading y yo calculo que el psicólogo del trading cuando ve a estos muchachos se debe querer morir, que él sí estudió, ¿no? Por eso le digo que a esa gente es la que tienen que apoyar y si ven estos videos de esa gente estaría buena que ustedes le compartan estos videos para que vean, viste que nosotros estamos todos los días acá. Pero bueno, nosotros no somos nadie acá, pero estamos. Lamentablemente el algoritmo no nos registra. No existimos. Sí, para los muchachos. Metete ahora, busca en vivo Forex. Está lleno de gente vendiendo curro, VIPs y lleno de personas preguntando y pa. Y yo digo, nosotros somos dos gatos locos en vivo. Pero bueno, no sé por qué. Será porque tenés que ser chanta, ¿no? No creo que sea por eso. No. Yo creo que hay muchos factores. También está el tema de que la gente quiere resultados, o sea, obviamente... Resultados rápidos y obviamente le venden, y me incluyo, o sea, yo también he comprado humo. O sea, no me da vergüenza porque lamentablemente, como no desconocemos esto, porque esta actividad en este... No la enseñan en la escuela, ¿viste? No te la enseñan, no te enseñan les conviene, ni siquiera ¿no? Educación financiera. O sea, que sería importantísimo que haya en la educación, que haya educación financiera. No, te enseñan el plazo fijo. O sea, Claro. te lo enseña a lo mejor una abuela, un abuelo, sin saber de que... Y te hacen meter en el banco que es el que más saca para ellos, ¿viste? Sí, que incluso ponerle el plazo fijo tiene lo que se llama tasa... Claro, el activo y el pasivo, a vos te dan el pasivo y ellos se quedan con el activo, ¿viste? Claro. Siempre sacan la diferencia a favor ellos, donde ellos la plata que vos le depositas la prestan a todos, sacan muchísimo dinero y eso es lo que te prestan a vos. Lo que te dan a vos, nada. Y que incluso no supera la inflación. O sea, se llama tasa real negativa eso. Claro. O sea, Acá en Argentina fuiste. Acá en Argentina fuiste, entonces te la tenés que El UVA ese. de buscar arreglando con lo que podés ver en las redes. Y entonces ahí es muy difícil filtrar qué es bueno y qué es malo. O sea, qué es buena información y qué es mala información. Ahí subí la foto al Discord de las pocas operaciones del bot. A ver. Mira, fíjate lo que es. ¡Ah! Es una telaraña, en serio. Viste que no joda, pica, ¿eh? Es terrible. No, tremendo. Y vos le pasaste una sola, ¿no? ¿Y eso en qué temporalidad es? 1 minuto. ¡No! No, tremendo. Era pica y anda. Bueno, ahí le dejé el coso en positivo, gente, tremendo, ¿eh? Ahí va en positivo y le puse el stop ahí por las dudas para no tener, porque una lástima es dejar que vaya hasta arriba y después, miren cómo cayó ahora. Así que le puse ahí el stop, si lo toca que lo toque, pero ya llegamos a todos los objetivos, ¿ven?
que sería el TP1, TP2, TP3, TP4, lo que sea, por más que la distancia no sea mucha o parezca mucha o poca, el ejemplo está dado en M1, está bárbaro. Es lo mismo que para otra temporalidad, pero en la otra tenés que comerte un día, 2 días, 3 días o 7 horas. Pero ahí va, miren, los muchachos ya le hubiera sacado stop y no te atienden hasta el próximo día, ¿entendés, Ezequiel? Al otro día capaz que te atienden con alguna operación que se metieron pero que no te dijeron, y esa operación que no te dijeron es la que muestran, ¿viste? La que le salió positivo casualmente. Ah, yo pensé que se había desmayado, Ezequiel. ¡No! Lo mismo decía yo, ¡no! ¿Cómo se no, te dicen, oh, tengo problemas con la internet. Uy, mirá Hay vos. un argentino, No, le sí. vamos a crachar también, se llama Damián Sí. Forex, algo así. No, No sé, ya el es nombre. argentino y ya habla como latino. No me joda, me hace mal esa voz. Y los que hablan como que hablan como en inglés, medio, viste, que están en Miami viviendo, que son de acá de La Pampa, No, pero le ves- del sí, sur, sí. de Neuquén, de todos esos lados, garcas, que no saben Sí, andar sí. ni caminar. No, decís, bueno, vamos a esperar juntos. Dale, loco, te pagué para un VIP. Ah, tengo problemas con internet. Qué casualidad. Y después te manda los La entrada. 1.10, unos 30, y vos decís, Hijo ah, de... te sentís un boludo, hablando mal y pronto, te sentís un boludo y vos decís, bueno, lo que pasa es que, bueno, vos ves que la gente le sigue comprando Claro, y sigue creyendo, porque son convincentes, son buenos vendedores, claro. pero de cursos, Sí, sí, de sí, sí. uno. Sí, sí. Y encima están ahí rodeados de la gente que, viste que hay muchos que los defienden a muerte, ¿viste? Sí, Pero porque algo deben recibir o porque piensan que les va a regalar algo en su futuro. Después desaparecen. Pero bueno, allá ellos, ¿no, amigo? obvio. Por interés baila la mona, decía mi Sí, abuela. exacto. Qué linda foto, la del señor, Es tremenda la foto. Es un Picasso tremendo es. Haceme caso, hace así, mirá, te doy un ejemplo, Pepe Gatillo. Supongamos que acá está el oro, marcás así, entre alto y bajo, ponele esta zona, en vez de, si te dice 10 en el bot, y de acá hasta acá tenés 50, ponele 100, que te va a poner 50, el doble, ¿sí? Pero no le pongas 10 porque te va una en una, o no le pongas 5, o no le, ¿me entendés? Fíjate las distancias. A ver. Uy, me tengo que ir. Gente, me voy. Me voy, nos vemos después. Dale, hablemos. Dale, Así listo, listo. hacemos algo Así así, hacemos mensaje. esto. Compártanlo con la gente que quieran, ¿sí? Y estaría bueno que alguno que tenga grupo que sea bueno también lo compartan, ¿no? Pero ¿quién lo va a compartir? Ustedes, si pueden, listo. Gracias por lo que hiciste, Ezequiel, de compartir con otra gente que vayan viendo, ¿no? Obviamente, no sé si van a ver nuestros videos, pero si los ven estaría bueno, ¿no? Y O bueno, que pasen. como dice Gatillo, paso a paso, Claro, ojalá exacto. Ojalá. Y si no, no pasa alguien nada. tenga curiosidad y Sí, bueno, exacto. Me gusta la vidriera a mí también, ¿viste? Pero esta de charlar, eso. Chicos, me voy con música. dale, un Chau. abrazo. Chau. Dale, chao, Pepe Chau, Mila. genio. Ajustá, en mi caso, el bote, ¿eh? Chao. Ajustá el bot. Ahí les tiro esta canción hermosa. Ojalá que les guste. Me voy con, rapidito, acá con... escucha esto. Me voy con esta. Chao, gente, me voy con Stevie Ray Vaughan, genio, y Albert Collin. Tremendo genio los dos. Albert Collin, uno de los que trajo el blues rock de Estados Unidos, obviamente, a todo el mundo, y obviamente acompañado de Albert Collin. Tremendo, de Stevie Ray Vaughan, que lamentablemente falleció a esa edad mística como el número de Fibonacci, a los 27, lamentablemente en un avión, ¿no? Pero qué guitarrista, Bueno, acá están en una sesión, ¿sí? Tranqui. Pero escuchen a Stevie Ray Vaughan en vivo en Montreal. La rompe, ¿sí? Háganme caso. Chau, gente. Súmense a los vivos, estamos todos los días en vivo, compartan con sus amigos y bueno, quiero que seamos muchos, Chau. Éxitos. Now this tune here should be easy for you to do because all you got to do
is remember back home, you know what I mean? When you were sitting out behind the house. Bye. Nos vemos mañana, pasado o en esta semana, Bye. Trying to get things together and you couldn't make up in your mind. You kind of halfway knew what you wanted to do, but you didn't have it all together, you know. But you did know you wanted to travel, ain't that right? That's right. Yeah, I remember them days real good. I know. Didn't have very many clothes. Didn't know nobody to call, to send for you. So you had to get out there and hitchhike, you know. So, It don't make no difference. You say, I'm going. I know I got to hitchhike, but I'm going anyway. Whatever happens, it happens. let it happen. I got to pay my dues somewhere. Listen, dreaming I was lucky, but I woke up